la verdad es que digamos, el honor es para mí, primero, que Antonio me plantease que le pudiese acompañar en este viaje escribiendo el prólogo, que para mí, digamos, fue una agradable sorpresa, y después, como ya he dicho, también el poder participar aquí, donde estuve trabajando 6 meses hace 31 años, de enero a junio del 91, cuando empezaban los consejos de distrito y empezaba, digamos, todo aquello, que Zamoro era el concejal. Lo que pasa que después cambié, me fui a trabajar a otro ayuntamiento, y después dejé de trabajar en el ayuntamiento y acabé la carrera de Historia, y ahora soy profesor de Historia. Nadie es perfecto. Hay cosas peores. Hay cosas peores, ¿sabes? Pero bueno, también, pues la verdad es que gracias a una cena de historiadores a las que viene Antonio, que sin ser historiador lo hemos dejado entrar en el Sanedrín, que lo he conocido, y he tenido la oportunidad también de aprender digamos, de su vida y de compartir espacios como el que tenemos hoy aquí, ¿no? Dijo un gran poeta antifranquista y comunista, como fue Gabriel Celaya, que la palabra es un arma cargada de futuro. Y yo digo que sí, que cargada de futuro sí, pero que también está cargada de presente y de pasado, como pone de relieve Antonio en su magnífico primer libro, y que estoy seguro que es su primer libro, del que seguramente después vendrán más, ¿no? Las palabras no solo permiten la comunicación oral entre las personas, sino que posibilitan también la narración de hechos pasados. Y bueno, en este libro ha sido precisamente el buen uso de la palabra escrita la que ha permitido a su autor compartir en voz alta y con todos nosotros las personales historias del Hotel Rejas, ¿no? Creo que es un significativo título para una monografía a la que podemos considerar como una mezcla, o mejor dicho, como una suma de 3 géneros literarios diferentes unidos en un mismo y delicioso cóctel. Porque yo veo que, en primer lugar, estamos en presencia de un libro de carácter autobiográfico. Es un libro de memorias que está centrado en la trayectoria vital de su autor y que está concentrado fundamentalmente en un año, en un intenso año de su vida, ¿no? En sentido estricto, las 22 historias que conforman el libro pertenecen, por lo tanto, al género de las memorias autobiográficas, y creo que así podemos y debemos leerlas, ¿no? Ahora bien, más allá del relato autobiográfico, yo no creo que exagere cuando digo que las historias del Hotel Rejas se pueden leer también como una novela de no ficción. Es un género de novela, no novela de ficción, sino novela de no ficción, ¿no? No sé, tal vez algunos hayan leído una magnífica novela, que también recomiendo, de Truman Capote, se llama A Sangre Fría, de la que han hecho una película, que fue una obra verdaderamente pionera en ese nuevo género literario. Para poderla escribir, este escritor norteamericano, Truman Capote, tuvo que entrevistar a diversos individuos, y sobre todo a 2 de ellos, a Dick Hickok y a Perry Smith, y con el material que había conseguido en las entrevistas, supo escribir una exitosa novela basada en hechos reales. Aunque hay una diferencia de estilo entre ese libro, A Sangre Fría, de Capote, y El Hotel Rejas, de Antonio Velasco. Y es que en la primera obra predomina la figura del narrador omnisciente, el que todo lo sabe, su ególatra autor, porque sabemos que era bastante ególatra, Truman Capote, mientras que en la segunda, en el Hotel Rejas, no hay nada parecido, sino todo lo contrario. De todas formas, la monografía escrita por Antonio Velasco, más que a la novela de Capote, se parece al libro Juan Ramón y yo, una novela de corte autobiográfico que escribió la catalana Zenobia Camprubí, donde ella explica su vida al lado de un poeta onubense llamado Juan Ramón Jiménez, ¿no? De ahí lo de Juan Ramón y yo, Platero y yo, ¿no? Ambos libros, el de Camprubí y el de Velasco, comparten así su carácter de textos autobiográficos y su condición de verdaderas novelas de no ficción. Más aún, la condición de novela de este relato se expresa también en que su fruto final haya sido claramente cinematográfico.
Y bueno, yo creo que no hay que olvidar que el cine no nace a partir del teatro, sino que nace a partir de la novela, y que algunas novelas, sean de ficción o de no ficción, resultan más cinematográficas que otras. Y la verdad es que las historias que contiene Hotel Rejas son, sin duda, clara y notablemente cinematográficas, y lo son mucho, porque Antonio, entre otras cosas, ha tenido la capacidad de ofrecernos un relato que podemos construir visualmente nosotros con facilidad en nuestra mente, convirtiendo sus historias, sus relatos, en una verdadera película. Relato autobiográfico, en primer lugar, novela de no ficción, en segundo lugar, pero decía que son 3 ingredientes. Y falta aún algo más para hacer justicia al libro y a su calidad. No me cabe duda de que las 22 jugosas y sucesivas historias se pueden leer también como un verdadero estudio, como un profundo análisis que tiene el carácter de testimonio con doble valor, antropológico e histórico. El autor del estudio, o sea, del relato, aparece, eso sí, como un observador plenamente participante. No es un observador observante, sino participante. Y es que, más allá del carácter eminentemente biográfico de su obra, lo que consigue Antonio en su libro es retratar un mundo variopinto en el que destacan un conjunto de mujeres y, sobre todo, de hombres. Unos personajes que se mueven en ese mundo carcelario español propio de finales de los años 70 y principios de los 80. Las diferentes escenas y experiencias que aparecen en su obra sirven para retratar muy bien los espacios y las experiencias que configuraban ese caleidoscópico mundo. La relación de los internos con los funcionarios de prisiones, conocidos en argot como boqueras, el patio de la galería, el economato, la biblioteca, los vis-a-vis, los locutorios, las comunicaciones, el cacheo por sorpresa de las celdas o chabolos, el reparto del correo, las sesiones de cine en los fines de semana, la enfermería, las celdas de aislamiento, etcétera, etcétera. Uno de los puntos fuertes del libro es, sin duda, la habilidad de su autor para reflejar y dibujar cómo era entonces ese mundo a partir de la vida cotidiana de los internos que se hospedaban, si se me permite usar el mismo símil vacacional que utiliza Antonio en el título del libro, en la segunda galería de la cárcel Modelo de Barcelona. En el libro encontramos, como digo, un variopinto y caleidoscópico mundo en el que aparece todo un conjunto de personajes. De personajes que son, junto al propio autor, los principales protagonistas de esta historia, de estas historias. Y como en toda buena película que se precie, aunque aquí hay actores principales y actores secundarios, las vivencias de todos ellos resultan igualmente necesarias para aprehender la complejidad, y digo aprehender con H intercalada, para cupsar, que digamos en catalán, la complejidad y la riqueza de las experiencias que Antonio nos narra. No me cabe duda de que es precisamente el retrato de dichos individuos uno de los puntos fuertes del libro. Y ya nos explicará Antonio después si todo es ficción o no ficción, o qué hay de ficción en estos personajes, que vale la pena que lo explique también, ¿no? Encontramos una amplia panoplia de individuos, al cual más interesante. Internos como el Bosch, el Marqués, el Onassis, Adolfo Campillo, Antonio el Escopeta, el brasileño, que es un personaje que daba permanentemente noticias como si fuera una emisora móvil de radio, el Alegría, los Windows, un inquilino de la tercera galería llamado el Sicario, un cocinero conocido como el Galápago, un toxicómano estafador llamado Arsenio Morte, el Púa, el Kiki, Pipo el Argentino o Ceferino el Cortacuellos, entre muchos otros. Ya los nombres, digamos, ya apuntan. Ya, no. Y también hay falangistas nostálgicos, todavía entonces, 79, con galones y con poder, como el Cid alfabetizador o como aquel exlegionario al que llamaban el Corneta. También hay pusilánimes funcionarios de la Iglesia Católica, como el Padre Domingo. Unos individuos convertidos en personajes gracias al relato de su autor, de Antonio, pero cuyas vivencias, aquí narradas y recogidas, no nacen en la imaginación del autor, sino de las experiencias de vida de todos y cada uno de ellos. Creo que no hace falta insistir en que las historias que conforman la novela representan básicamente escenas cotidianas, escenas vividas en su mayoría en la cotidianidad de la prisión. Como un buen pintor impresionista o puntillista, autor de un buen lienzo, su autor ha querido que seamos nosotros, los lectores, quienes acabemos de construir en nuestra retina el cuadro en sí. No sé si tienen la idea de lo que son los cuadros impresionistas, que uno si se acerca no ve nada y se tiene que ir retirando, y cuanto más lejos está, acaba
eres tú el que construyes el cuadro, pues eso es lo que nos invita a hacer Antonio, y creo que lo hace bien. O sea, somos nosotros, a fin de cuentas, el que con esas historias podemos componer la película, la novela cinematográfica. Hablamos de una gran variedad de individuos, de vivencias, de acontecimientos que están en el libro, de unos individuos y unas experiencias que, de hecho, han ayudado a configurar el panorama sentimental de varias generaciones de españoles, como la generación del propio autor y de algunos de los que estamos por aquí, ¿no? Es precisamente en ese sentido que no dudo en afirmar que el libro puede leerse también como un análisis con valor histórico. Y no voy a hacer spoiler, pero voy a decir elementos que aparecen y que encontramos. Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós aparecen. Y lo hizo antes que esa gran escritora, admirada por nosotros como es Almudena Grandes, que ha construido una especie de episodio nacional del siglo XX inspirándose en Galdós. Pero Galdós ya aparece en la novela de Antonio. La obra de José Díaz y de Dolores Ibarruri. La brutal acción asesina y represiva de los generales Yagüe y Queipo de Llano. La vida y muerte en prisión del poeta Miguel Hernández. El artista gitano y revolucionario Helios Gómez. La persona y las novelas de Marcial Lafuente Estefanía. Las devastadoras riadas que se registraron en el Vallés Occidental el famoso 25 de septiembre del 62. La revista El Papus, la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en enero del 77, las torturas en la comisaría de Vía Layetana antes, pero también después de la muerte de Franco, el pago semanal a los trabajadores de sus jornales en unos sobres, con dinero en efectivo, incluyendo monedas. Yo, que soy algo un poquito más joven, no mucho, no lo he vivido, pero lo recuerdo de mi padre, obrero del textil, como tantos, ¿no? Las primeras elecciones autonómicas catalanas celebradas en 1980. Todo esto aparece de una u otra manera en algún momento del libro, porque de todo ello y de mucho más se habla en Hotel Rejas. Y todos estos ellos conforman algo así como un telón de fondo que opera en la novela a modo de crónica sentimental de la España del siglo XX, ¿no? Aparecen también descritos otros episodios relevantes en la historia de aquellos años, que son episodios que no sucedieron en España, sino en otros países, pero que tuvieron igualmente un notable impacto en las trayectorias vitales de muchos catalanes y españoles, y estoy convencido de que de Antonio también, porque si no, no aparecería en el libro, ¿no? Y ahí vemos aparecer el París posterior a la revuelta de mayo del 68, las atroces acciones de la terrible PIDE, la policía política portuguesa, al servicio del dictador Oliveira de Salazar, y el no menos terrible golpe de Estado militar de Argentina del 76, entre otros acontecimientos. Se trata siempre de episodios, de personajes y de experiencias que Antonio ha utilizado a modo de salsas para condimentar las diversas historias de su libro y que le han servido para cocinar lo que, a mi modesto criterio, es una magnífica novela. Y no lo digo solo por amistad, sino que lo digo convencido. Bueno, lo digo también porque espero que salgan ustedes, los que no lo tengan ya, con un libro debajo del brazo cuando salgan por la puerta, ¿no? Bueno, las 22 historias de Hotel Rejas se han construido a partir de una narrativa muy fresca, poco ampulosa y nada barroca. Es un libro que es fácil de leer, No hay, como dije antes, un narrador que todo lo sabe, omnisciente, que todo lo describe. Está escrita eminentemente en primera persona, estamos basados en presencia de una novela que se fundamenta esencialmente en los ricos diálogos. Yo creo que esto es algo que también vale la pena resaltar, ¿no? Son los diálogos que Antonio, el Antonio de hace 40 años, ¿no?, tuvo con los personajes principales de la obra, los que le permiten recordar y compartir su historia, sus historias. Unas vivencias que configuran en su mayoría verdaderas historias de resistencia y de supervivencia. No diré resiliencia porque no sé lo que es, pero resistencia y supervivencia que aparecen muy claramente en todo el libro, ¿no? Tanto el autor como el resto de los internos, los que compartieron con él alojamiento en el Hotel Rejas, son verdaderos héroes de lo cotidiano. Y esa frase no es mía, esa frase es de Antonio y está en el libro. Héroes de lo cotidiano. Muchos, no todos, pero muchos fueron luchadores como Adolfo Campillo, cuya honra fue perseverar una y otra vez en la brega, aunque fuera sin la esperanza de vencer. Y ese fue y sigue siendo su gran legado, la dignidad de la resistencia a la opresión, a la explotación, a las injusticias o a la barbarie. Quien espere encontrar
detalladas y minuciosas descripciones de los escenarios donde transcurren las historias, mejor que lea otro libro. Lo que fundamentalmente encontrará en este son vivas conversaciones mantenidas entre sus múltiples protagonistas. Y conociendo como conozco al autor, y creo que la mayoría de aquí lo conocemos, no me extraña, no nos debe extrañar en absoluto que esa haya sido su estrategia narrativa. No sé si la ha buscado o no, pero a mí no me extraña. Y lo digo porque sabemos, los que lo conocemos, que tiene varias virtudes y que una de ellas, dos de ellas, son la de saber hablar, pero también la de saber escuchar, que hay gente que sabe hablar pero no sabe escuchar, y Antonio sabemos que sabe hablar, pero sabemos que también sabe escuchar. Esos son los buenos conversadores, ¿no? Como se aprecia en estas historias, él, como principal protagonista, es una persona que sabe poner la oreja para escuchar con detenimiento todo lo que le cuentan, y que ha sido y seguirá siendo, ¿no?, capaz de escuchar para aprender. Y es algo que es una virtud personal, se convierte aquí en el libro en una virtud literaria. Sabemos que Antonio es un gran conversador, y aquí se nota eso para bien, porque al leer las historias yo he tenido la sensación de que era el propio autor en persona el que finalmente nos las iba contando una a una, haciendo caso por fin a las peticiones de su familia y amigos. Estábamos todos sentados en el suelo, en un círculo alrededor de un fuego, y él iba hilvanando una historia detrás de otra, narrándolas con la misma frescura y la misma pulsión narrativa con las que están escritas las páginas del libro. En mi visión, en mi imaginación, resultaba que al final, después de habernos contado la última historia, Antonio sacaba por sorpresa de su bolsillo una armónica y nos deleitaba a todos con un blues, porque sabemos que así es Antonio, y espero que después lo haga. Y si el genial poeta chileno Pablo Neruda tituló sus memorias "Confieso que he vivido", después de haber leído estas historias del Hotel Rejas, no me cabe ninguna duda de que Antonio Velasco Gómez también ha vivido, y ha vivido mucho. Y no me queda más que decirle, Antonio, enhorabuena por haber vivido tantas experiencias, y muchas gracias por habernos contado algunas de ellas en este magnífico libro. Gracias, Antonio.